Saludos a cada uno de los que me escuchan, trayendo de parte del Señor una vez más una enseñanza y esperando que pueda ser de bendición y al mismo tiempo pueda ir rompiendo todas las ataduras del enemigo que se encuentran en nuestras vidas. Hoy el título de la enseñanza lleva por título, como pueden ver, la pluma mentirosa de los escribas. Y eso se encuentra en Jeremías 8, capítulo 8, versículo 8. Y dice así: ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y como introducción o forma introductoria, he querido citar este pasaje de Jeremías, porque acá mismo Jehová mismo nos dice y nos pregunta: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Y el Señor claramente dice: ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y sabemos que los escribas, uno de sus trabajos, de sus tareas, era transcribir letra por letra a fin de que la escritura pudiera mantenerse por todos los tiempos. Pero el Señor nos está diciendo acá que su ley, desde ese tiempo de Jeremías, su ley los escribas la habían transformado en mentira. Hoy estamos, según nos dicen, en el año 2021. ¿Cuánto más se ha podido tergiversar la escritura misma para nosotros? Pero teniendo este principio que Dios mismo, por medio del profeta Jeremías, nos alumbra el entendimiento que la pluma mentirosa de los escribas ha convertido en mentira la ley de Jehová, es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos mandó no a leer, no a recitar, sino a escudriñar su palabra. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y como les digo, he querido citar este pasaje de Jeremías 8:8, porque si bien podemos darnos cuenta que la escritura posiblemente pueda tener alguna, por así decirlo, alguna pluma mentirosa de algún escriba por medio de todos estos siglos, también lo ha hecho por medio del cine, también lo ha hecho por medio de las series, también lo ha hecho por medio de ilustraciones, libros, como usted lo quiera llamar. Cuando fui a estudiar teología, a nosotros nos pasaron este libro, que era la teología sistemática, donde podríamos encontrar toda la doctrina que se enseña en la iglesia cristiana. Y si bien cuando yo fui a estudiar, me hicieron estudiar este libro, yo con antelación, yo ya me había comprado este libro, también es de teología sistemática, y si pueden ver, la diferencia de volumen de los dos libros es abrumadora. Si bien yo ya había comenzado a estudiar con esta teología sistemática, a nosotros nos pasaron esta teología. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que queremos transmitir? Hoy nosotros queremos enseñar la verdad detrás del bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús. Porque si bien está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y en Juan, la pluma mentirosa de los escribas ha tergiversado toda la enseñanza bíblica por medio de los libros y por medio también de las películas, del cine. Y en este pequeño libro de teología sistemática, el escritor, bueno, obviamente no voy a comenzar a leer, pero el escritor Mike Perman, hablando de la doctrina de la Trinidad, recalca de que esta doctrina no se encuentra claramente
en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, si bien hay muchas alusiones, indicaciones, sugerencias, dicen estos acá, su base fundamental no está en ninguna otra parte que no es en el bautismo de Jesús. Y si bien esta teología es dispensacionalista, arminiana, premilenialista, pretribulacionista, creo que se entiende lo que trato de decir. Esta, por el contrario, que difiere del arminianismo, del dispensacionalismo, del pretribulacionismo, del premilenialismo, sino que esta es una teología más reformada, un poco más calvinista, un poco más conservadora. Ambos, cuando estudiamos la Trinidad, ambos, si bien tienen que de alguna manera decir la verdad que en la Escritura y sobre todo en el Antiguo Testamento no se encuentra claramente, no hay ningún pasaje que hable claramente de que Dios son tres personas distintas. Cuando van al Nuevo Testamento, nuevamente su base, su fundamento es el bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ellos entienden que no hay otra manera de explicar que el Hijo esté en el agua, que el Espíritu Santo esté descendiendo y que el Padre esté hablando en los cielos. Y obviamente estos escritores, antes de llegar a la Trinidad, si se van más atrás en estos capítulos, van a ver que ellos van a hablar de los atributos de Dios, y un atributo que van a resaltar, pero en gloria y majestad, es la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente, Dios puede estar en todos lados, Dios puede estar aquí y allá en la China al mismo tiempo, pero justo aquí no. Aquí es imposible de que Dios esté en tres lugares al mismo tiempo. La única explicación que puede haber para que Dios esto sea verdad es que Dios tiene que estar en tres personas distintas, porque este Dios que ellos al mismo tiempo dicen que es omnipresente, al mismo tiempo cuando llegamos a este pasaje lo niegan. Es decir, estas personas hablan lo que no entienden, lo que no comprenden. Y entre medio de estos dos pensamientos, por un lado los dispensacionalistas, arminianos y todo ese tema, y por otro lado los calvinistas, los reformados y todo ese tema, hay un predicador que está en el medio, que no es ni chicha ni limonada, como se le llama, que agarra de acá, que agarra de acá, pero no está en ninguna de las dos partes, que es John MacArthur, un gran teólogo muy conocido. En un video que usted puede buscar en internet, también argumenta de que Dios no es un solo ser, porque cuando llegamos al bautismo no podríamos explicar entonces cómo Dios puede estar en el cielo, descendiendo y en las aguas. Es decir, estas personas, si son reconocidos, a fin de cuentas no entienden absolutamente nada. Pero gracias a Dios que Él nos dejó su palabra para entender toda la verdad. Y en este primer video, por así decirlo, dentro de los que estamos viendo, pero dentro de la primera parte de la pluma mentirosa de los escribas, donde vamos a ir desmintiendo y derribando todos los argumentos que se han levantado en contra de la verdad, vamos a empezar con supuestamente lo que se sostiene completamente una doctrina llamada la Santa Trinidad, que es el bautismo de Jesús. Es decir, estas mismas personas confiesan que si esta escena pudiera demostrar que hay un solo Dios, todos sus demás argumentos de la Trinidad caerían
por tierra. Y para comenzar vamos a ir a Mateo capítulo 3, donde Dios, por medio de su escritura, va a mostrarnos una verdad que está ahí escrita, ni siquiera es una interpretación, es simplemente que los corruptos de entendimiento tuercen las escrituras. Estos son los que Pablo dice los sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios. Y lo primero que quiero que notemos es el contexto en que está escrito Mateo, Marcos y Lucas. Primeramente dice Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Esto está en Mateo 3, del verso 13 al 17. Y los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero nos vamos primeramente a comenzar a enfocar en esto que al parecer parece no muy importante, pero aquí se basa todo el contexto del bautismo. En Marcos capítulo 1, en el verso 9, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Esto lo encontramos en Marcos. Y en Lucas, capítulo 3, del 21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si podemos ver acá en Lucas, no habla de que le fueron abiertos o vio, sino que como Lucas escribe, está narrando una escena desde afuera y narra lo que pasó, pero es el mismo contexto del bautismo de Jesús. Ahora, ¿por qué antes de comenzar escribí le fueron abiertos o vio abrirse los cielos? Porque la pregunta es: ¿a quién los cielos le fueron abiertos y quién vio abrirse los cielos? Que es básicamente lo mismo. Es decir, le fueron abiertos o vio abrirse los cielos, es el mismo contexto, pero esta palabra le y vio se refiere a una persona. Y mi intención es mostrarles a ustedes
que en primer lugar a los que le fueron abiertos los cielos y vio abrirse los cielos y ver descender la paloma, no es como nos han hecho creer en las películas, los grandes teólogos, los grandes pensadores, ¿cierto? Los grandes eruditos, sino que yo quiero mostrar que esta escena es una mentira. Si toda persona cree que el bautismo de Jesús fue así, es una mentira. Y vamos a ver por las mismas escrituras que el que vio abrirse los cielos, como dice aquí, le fueron abiertos y vio, fue únicamente y solamente a Juan el Bautista, no a la gente, no a la multitud. Ahora, no quiero enfatizar de que Jesús posiblemente no lo vio, porque eso en la escritura no está, y yo no voy a agregar más allá de lo que yo en mi mente he llegado a comprender por la escritura. Pero sí, claramente vamos a demostrar que las escenas de los cines, donde está toda la gente ahí y Jesús desciende y todo el mundo ve descender una paloma y todo el mundo, escuchó una voz del cielo, es una absoluta mentira, es una pluma mentirosa de los escribas. Y hoy nuestra intención es llegar con ustedes con la verdad detrás de lo que ocurrió del bautismo. Y vamos a ir nuevamente a Mateo para entender el contexto. Y si comienzan con Mateo, con el versículo 1 en adelante, del 1 al 17, comienza: en aquellos días vino Juan, el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, aquí no está hablando de Jesús, está hablando de él mismo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice en el versículo 5, y salía a él. ¿A quién salía la gente? A él, a Juan. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él, refiriéndose a Juan. Versículo 7. Al ver él, otra vez Juan, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, otra vez,
yo, Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, otra vez, mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. O sea, todo el contexto que hemos estado leyendo está en el contexto de Juan. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Jesús vino a Juan para ser bautizado por él, por Juan. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos todas justicias. Entonces le dejó. ¿Quién le dejó? Juan. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿A quién le fueron abiertos? Y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Es decir, el contexto de Mateo, en muy simples palabras, es que a quien le fueron abiertos y vio descender al Espíritu fue a Juan. Ese es el contexto de Mateo. Nunca está hablando de que una gran multitud vio abrirse los cielos y ver descender al Espíritu en forma como paloma. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 1. También vamos a leer desde el verso 1 para entender el contexto. Y comienza: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y comienza a contar nuevamente la historia. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos mismos días, en aquel mismo contexto, cuando Juan estaba hablando, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua,
vio abrirse los cielos. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio abrirse los cielos y que el Espíritu descendía sobre él. O sea, ¿quién otra vez vio abrirse los cielos? Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, en Mateo y en Marcos estamos entendiendo que el contexto es que mientras Juan estaba comenzando su ministerio y comenzando a bautizar, él comenzó a hablar y venían a él, y venían a él, y venían a él. Y también, ¿quién venía a él? Jesús. Y cuando él, Juan, hizo esto, vio abrirse los cielos. Es decir, hoy queremos transmitir que el que vio, según las escrituras mismas, fue Juan, no fue una multitud, ni aparece una multitud oyendo lo que supuestamente en las películas nos hacen creer. Ahora bien, vamos a ir a Lucas, y en Lucas capítulo 3 vamos a entender que en Lucas capítulo 3 comienza también con la predicación de Juan en el versículo 1. También comienza con la predicación y el ministerio de Juan. Y en el contexto del ministerio de Juan vino Jesús. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Es decir, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿De quién vino palabra a Juan? A Juan le vino palabra de Dios. Dios envió una palabra a Juan. Hijo de Zacarías en el desierto, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado.
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ahora vuelve atrás todavía porque no puede Juan bautizar si está preso. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Acá, si bien no especifica como en Mateo o en Marcos, que Juan está hablando y que venía toda la gente a él, sino aquí hace una historia, digamos, un poco más neutral, sino que Lucas está contando una historia desde una perspectiva más lejana. Dice que en el versículo 21, también Jesús fue bautizado y orando. Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Entonces, si bien esto podemos encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas, y hemos leído todo para que no se levanten después a contradecir con pensamientos propios, con alguna filosofía humana. Hemos leído los tres contextos, y si bien en Lucas no vemos el contexto de que podríamos ver en Marcos y en Mateo, lo cual podría de alguna manera darnos a entender de que esto, lo que yo quiero compartirles, no es así, sino que yo de alguna forma estoy tergiversando los textos. Vamos a ir al último testigo que de alguna forma de argumentación, Juan sería mayor que Mateo, mayor que Marcos y mayor que Lucas. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan fue un discípulo directo de Juan el Bautista. Y vamos a ver qué nos tiene que decir un testigo directamente de Juan acerca de lo que Juan vio, oyó y presenció en el bautismo de Jesús. Y si es verdad que, como dice Mateo y en Marcos y muy levemente en Lucas, el que vio abrirse los cielos y el que vio descender y por extensión el que oyó la voz del cielo fue Juan. Y vamos a ir a Juan capítulo 1 y del verso 19 del capítulo 1 ya podemos ver testimonio del Juan el Bautista. Y otra vez comienza la misma historia que vimos en Mateo, en Marcos y en Lucas, que Juan comienza a predicar, van estos judíos a preguntarle, ¿tú quién eres? Y Juan comienza a decir lo que él no es, sino que él viene a preparar el camino del Señor. Y en el verso 29 de Juan capítulo 1 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
y yo no le conocía. Mas, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi dice Juan, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, clarito como el agua, que el que vio toda esta maravilla que estos grandes hombres teólogos predican, de que cómo es posible de que el Padre habló del cielo y descendió la paloma y el Hijo estaba abajo, o sea, sensuales que no tienen el Espíritu. Juan comienza, el apóstol Juan, a decir, porque él estuvo con Juan, él era un discípulo de Juan el Bautista. Y vamos a comenzar a ver en este Evangelio de Juan, en el versículo 25, dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es decir, cuando en una de las conversaciones de estos fariseos, de estos judíos, le preguntan, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías? Lo primero entonces que vamos a ver es que Juan vino bautizando mucho antes de conocer a Jesús. Y eso está en el 25. En el 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Entonces, para no enredar mucho, en el 25 de Juan, podemos darnos cuenta de que Juan comenzó a bautizar mucho antes de conocer y de bautizar a Jesús. ¿Por qué? Porque en el verso 33, paralelo a esto, en el verso 33 de Juan dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en el 31 dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Es decir, lo que vimos en Lucas, que vino palabra de Dios a Juan, la palabra de Dios a Juan era que lo envió a bautizar para que dentro de lo que él estaba, ministerio del bautismo, iba a venir a quien él daría testimonio que sería el Cordero de Dios. Entonces, en la línea de tiempo, si podemos hacer una línea de tiempo, entonces lo que vamos a hacer es una línea
de tiempo, vamos a dejar el dibujito, pero en la línea de tiempo de Juan, entonces podemos ver que en el verso 31 dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, es decir, en la línea de tiempo del bautismo, en un momento determinado vino palabra de Dios, como dice en Lucas, a Juan. Y la palabra de Dios, según Juan, que le vino, dice en el 33, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, viene la palabra de Dios a Juan, y Juan comienza desde este punto a bautizar en agua. Este mismo momento, este mismo suceso de la palabra de Dios a Juan, que lo envió, lo mandó a bautizar con agua, también le dijo esta misma palabra de Dios: sobre quien veas descender, sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, esta palabra de Dios que vino a Juan fue antes de bautizar a Jesús. Y yo no le conocía. En el 33. Pero el que me envió a bautizar, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan entonces en el 31 dice: y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, como Juan no conoce sobre la palabra que Dios le está diciendo, sobre quien vea descender el Espíritu, ese es el Cordero, entonces Juan recibe este mandamiento y esta palabra, pero como él no lo conoce y es un mandato, entonces comienza a bautizar. Y vemos que vino mucha gente a Juan, pero en un momento determinado, dice, después vimos Mateo, Marco y en Lucas, también vino Jesús. También vino Jesús. Y cuando vino Jesús a Juan, Juan dice que se le oponía. Entonces Juan dice, en el 34, en el verso 34 de Juan capítulo 1, dice: y yo le vi. Es decir, Juan, y yo le vi. Y he dado testimonio. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién vio, quién da testimonio de que Jesús es o era el Hijo de Dios? Nada más y nada menos que
Juan. Juan. Y lo que la gente interpreta en Mateo, en Marco y en Lucas, que este es mi Hijo amado y que esa voz vino supuestamente del cielo, Juan mismo está diciendo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios o mi Hijo amado. Ahora, ¿por qué Mateo, Marcos y Lucas dicen que la voz vino del cielo, pero Juan está diciendo que Juan dio testimonio? Porque esta palabra, este es mi Hijo amado, que habla Mateo, Marcos y Lucas, es una profecía que se encuentra en Isaías, Isaías 42, verso 1. Y esto está en Marcos, en Mateo y en Lucas. O sea, cada vez que usted lea en Mateo, en Marcos y en Lucas, y vino una voz del cielo que decía, la misma Biblia, la concordancia, va a llevar esa frase, esa palabra, y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, el Hijo de Dios que está diciendo Juan, lo va a llevar a Isaías 42, verso 1. Porque esta palabra era una palabra o una voz del cielo, porque era palabra de Dios mismo que estaba más que nada en las Escrituras. Y vamos a ir a Isaías 42, 1, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, cuando Mateo, Marcos y Lucas están citando la voz del cielo, están diciendo únicamente que esta palabra que Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, no era nada más que un cumplimiento de Isaías 42, verso 1. Y Mateo y Marco y Lucas atribuyen esta escritura celestial a decir que lo que Juan dijo no era simplemente algo terrenal, sino que esta palabra, esta voz, era del cielo, era celestial, no era terrenal. Lo que Juan dio como testimonio era una palabra del cielo o celestial. Y ahí mismo dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esto ocurre, de alguna manera lo vamos a ver ahora más adelante en la transfiguración de Cristo, ocurre exactamente lo mismo. Pedro dice, vino una voz del cielo, pero cuando estudiamos el contexto de la transfiguración, la voz no vino del cielo, sino que vino desde otro lugar. Pero Pedro atribuye esta voz
que cuando ocurrió no vino del cielo, Pedro después dice que esta voz vino del cielo. Entonces, como después vamos a ir a la transfiguración, más adelante, ahora queremos enfocarnos en el bautismo de Jesús. Aquí estamos viendo que lo que los tres escritores están diciendo, que el testimonio de que Juan habló no era de Juan, sino que era del cielo. Entonces, una multitud jamás oyó ni vio. La voz no sucedió en el mismo momento, sino que esta voz a Juan le vino antes de siquiera llegar a conocer a Jesús. Ahora, centrándome un poquito acá, en Isaías 42, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. ¿Y quién dice esto? Jehová. Y si bien, como vimos en las enseñanzas anteriores, de que al parecer Isaías estuviera hablando de que Jehová va a escoger a otra persona diferente a él, mi escogido. Si nos vamos a Isaías 43, un capítulo solamente, a Isaías 43, verso 10, hablando de mi escogido, del 42:1, donde Lucas, Mateos y Marcos sacan para decir: vino esta voz que dijo es tal cosa. En un capítulo siguiente, usted lee: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Es decir, lo que está citando Marcos, Mateos y Lucas en Isaías 42:1, Jehová y mi siervo que yo escogí y le sostendré, en un capítulo siguiente Isaías está diciendo, bueno, Jehová y mi siervo que yo escogí, lo que hablé en el 42, en el 43:10, Dios dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, un solo Dios, Jehová, manifestado en carne. Y en Marcos, capítulo 1, volviendo a Marcos, el bautismo de Jesús, del versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y acá creo que esto ya se entendió. Si bien acá vemos que cuando Juan dijo:
Y yo cierto le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y este testimonio Marcos, Lucas y Mateo lo recogen y dicen que esta es una voz del cielo. Este testimonio es del cielo, es celestial. Porque fue lo que profetizó Isaías en el 42 versículo 1. Pero que en Isaías nos dice que es Jehová mismo, que hay un solo Dios. En Marcos, cuando dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías. En el versículo 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta. ¿Qué está escrito en Isaías el profeta? He aquí yo envío mi mensajero, ¿cierto? Y esta es la profecía acerca de Juan. Pero si detenidamente nosotros leemos, dice en Marcos 1, verso 2, dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío. Cuando usted va a Isaías, jamás va a encontrar esta profecía, porque esta profecía que Marcos está diciendo que está en Isaías, se encuentra en Malaquías. Y hasta sus mismas Biblias, en Marcos va a decir Isaías, pero la concordancia, la letra chiquitita que se ponen aquí en las Biblias, le va a decir que esto está en Malaquías. Que los teólogos me expliquen. Y en Malaquías, esto está en Malaquías capítulo 3, verso 1. Dice esta profecía, he aquí yo envío mi mensajero delante de... Vamos a ir a Marcos para no adulterar la palabra. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante dice de ti, delante de ti, dice Marcos, el cual preparará camino delante de ti. Pero en Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 5 de aquí de Malaquías, Jehová mismo dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario. Pero ¿quién dice? Jehová, y vendré a vosotros para juicio. No vamos a centrarlos tanto acá, creo que esto ya quedó claro en los videos anteriores. Pero Marcos está diciendo que según la profecía dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Pero en Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Delante de mí. ¿Delante de quién?
delante de Jehová. Es decir, ¿quién era Jesús? Jehová manifestado en carne. Y para no alargar mucho más la enseñanza, podemos darnos cuenta de que la pluma mentirosa de los escribas ha estado del tiempo de Jeremías en adelante, hoy en pleno siglo XXI, cuanto más tergiversado no estará la palabra de Dios, y por eso Dios nos ha mandado a escudriñar su escritura. No simplemente a leer o sacar un versículo y después dar 20 o 30 minutos de la tremenda opinión que uno pueda tener referente al versículo. Así que Dios de paz les pueda bendecir. Y se me viene un texto que está en Timoteo, creo. Está en segunda de Timoteo, capítulo 3. Con esto terminamos. Está en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Pablo hablando a Timoteo del carácter de los hombres, cómo sería en los postreros tiempos, y da que vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, contumaces, traidores, que serán amadores de los deleites más que de Dios. Estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y el versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, estos hombres contumaces, traidores, amadores de Dios, o sea, amadores de sí mismos más que de Dios, se meten en estas casas, y si bien aquí nombra a las jovencitas cargadas de pecado, yo creo que esta palabra aplica a todos, en el sentido de que estos hombres comienzan a predicar, a hablar, a enseñar desde su propia concupiscencia, y el resultado es que si bien estas mujercitas, pero el resto de personas, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y el versículo 8 dice: y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Por más que se le entregue la verdad en su misma cara, la resisten como la resistieron a Moisés estos brujos cuando Moisés tiró la vara, ¿cierto? Y se convirtieron en serpientes, y ellos no se arrepintieron, no creyeron que era una obra de Dios, sino que hicieron y le resistieron. Pero me quiero centrar en que la consecuencia de estos hombres es que las personas siempre están en un constante aprendizaje, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y esa es una manifestación de un hombre corrupto o de una doctrina errónea, que por más que están domingo tras domingo, semana tras semana, estudio más estudio, con conocimiento, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Pero si oyen su palabra, la palabra correcta de Dios, Dios no es un Dios de confusión, y todas las piezas muy milimétricamente van a comenzar a encajar, y comenzaremos a llegar al conocimiento de la verdad.